Bueno, yo les pongo en antecedentes, hemos hablado del heroico Pelayo, hemos hablado del anodino Fabila, y después de Pelayo y de Fabila vino a empuñar el cetro de Asturias alguien a quien ya se puede definir con plena propiedad como rey, porque él mismo lo hizo, entre otras cosas, Alfonso I, que fue crucial para que el reino de Asturias construyera su identidad definitiva. Se cree que Alfonso había nacido hacia el 693 en Tritium Magallum, que hoy es Tricio en La Rioja, como en Eco Ezquerro. Bueno, ahí es donde tenía la sede el duque Pedro de Cantabria, padre de Alfonso. Si Pelayo fue el fundador, Alfonso iba a ser el pionero. En aquel momento pocos había con tantos títulos como Alfonso para ceñir la corona. Recordemos que el núcleo inicial del reino se había formado con los territorios asturianos que controlaba Pelayo y con los territorios cántabros del duque Pedro. Alfonso, que era hijo de Pedro, era además yerno de Pelayo, porque estaba casado con Ermesinda, la hija del primer caudillo. Las crónicas dicen que para más linaje era descendiente de Recaredo, pero esto ya es más dudoso. El caso es que cuando Fabila tuvo su letal tropiezo con el plantígrado, la candidatura de Alfonso se impuso por sí sola. El plantígrado, dice. Este caballero, Alfonso, iba a hacer unas cuantas cosas fundamentales. Primero, imprimió al reino una organización política cohesionada, de la que hasta entonces carecía. Además, amplió, de forma importante, tanto sus territorios como su población y su fuerza armada. Un tercer logro, pues que supo mantener al sur del reino, en el ancho Valle del Duero, una tierra de nadie que actuó como cinturón protector de Asturias. Y cuarto, y no menos importante, buscó deliberadamente en la cruz, en la confesión cristiana, la seña de identidad principal del reino. Por estas cuatro cosas, Alfonso I, que reinó entre 739 y 757 y que será apodado el Católico, puede ser considerado como el primer gran rey asturiano. De Alfonso hay que decir además que fue un hombre con suerte. Tuvo suerte ciertamente inesperada y también luctuosa cuando la temprana muerte de Fabila le abrió el camino al trono. Alfonso tenía entonces 43 años, es decir, era un hombre maduro, alguien que sin duda sabría qué hacer con ese regalo que el destino le ponía en las manos. Pero Alfonso tuvo suerte también porque en el momento en el que se sube al trono, hacia el 740, los moros empiezan a pelearse entre sí, relajando por tanto esa amenaza sobre el núcleo asturiano. Y así los cristianos, a ellos se les presentaba una oportunidad que no iban a desdeñar. De estas peleas de los moros ya hemos hablado aquí por lo menudo y con anterioridad, así que no repetiremos. La cosa es que ellos, que formaban un solo bloque por su fe y por su determinación a extender el Islam a fuerza de guerra santa, sin embargo estaban escindidos por enormes luchas internas. Por una parte porque allá en Damasco las facciones rivales se enfrentaban por el trono, que en aquel momento ostentaban los omeyas, y luego porque las distintas etnias que componían el mundo islámico peleaban entre sí permanentemente. Aquí, pues sobre todo árabes, bereberes y sirios. Lo que pasó en España hacia el 740 es que el bando moro, que estaba compuesto grosso modo por líderes políticos árabes y tropas bereberes, empezó a pelear entre sí. Los bereberes, que venían del norte de África, se sublevaron contra los árabes, que venían de la península arábiga, y aquello fue el caos. Los efectos de la sublevación berebere fueron inmediatos. Las guarniciones moras del norte de España quedaron súbitamente abandonadas. ¿Por qué se sublevaron los bereberes? Por poder, por botín. Querían un trozo de tarta más grande que el que la poderosa minoría árabe les concedía. En el fondo tenían razón, los bereberes habían puesto el grueso de la fuerza militar en la invasión, pero los árabes, celosos de su hegemonía, querían mantener los puestos dirigentes. Como los bereberes no tienen lo que quieren, optan por una solución drástica, abandonan sus puestos. Y estos puestos estaban precisamente al norte del sistema central, Astorga, León, Clunia, Osma, desde León y Zamora hasta Burgos y Soria. La amenaza musulmana no desaparecía porque seguirá habiendo periódicas expediciones de saqueo, pero quedaba muy limitada. Si después de Covadonga los sarracenos habían renunciado a ocupar los territorios del noroeste, ahora renunciaban a ejercer un control efectivo sobre la meseta norte. Alfonso I debió de ver el cielo abierto. Alfonso debió ver el cielo abierto de verdad, porque, claro, aquella querella le permitía extender su control sobre territorios nuevos. Pero si cogemos un mapa de la zona y observamos, veremos que el territorio inicial de Pelayo más o menos era pues en torno a Cangas de Onís y Liébana, y hacia el oeste límites difusos.
El territorio cántabro era Trasmiera, Sopuerta, Carranza y Bardulia, o sea, lo que ahora es la mitad de la actual Cantabria, más una parte importante de Vizcaya y del norte de Burgos. Al norte el mar y al sur el Ebro. Con Alfonso todo esto pasa a ser un solo territorio. Hacia el oeste Hueco, hacia Galicia, y hacia allá se dirige el nuevo rey. La capital más firme es la diócesis de Iria Flavia, al sur de la actual provincia de La Coruña, frente al mar. Bueno, era uno de los grandes centros de poder de la región desde los tiempos de Roma, y lo que hizo Alfonso fue incorporarla a su corona y poner a su frente, según parece, a un obispo llamado Odoario, un señor que era de Lugo. La existencia real de esta figura de Odoario se ha discutido, pero hay que mencionarla porque lo dicen los libros. Bueno, y después de Iria Flavia viene el norte de Portugal, luego León en 754 y finalmente Alfonso pone los ojos en La Rioja. Ahora, ¿fue pacífica la incorporación de estas nuevas tierras al núcleo cántabro-asturiano? Pues nadie puede saberlo. La realidad política de esas comarcas en aquel momento es extraordinariamente variable. Probablemente nos acercaremos mucho a la verdad si las imaginamos como territorios poco poblados, mal controlados por pequeños nobles locales y siempre amenazados por las expediciones moras de rapiña. De hecho, los moros, que habían saqueado ya Lugo, también habían emplazado un centro de control político y militar nada menos que en Tui, sede que fue abandonada tras la rebelión berebere. Podemos pensar que en una situación así, las pretensiones territoriales del nuevo monarca no serían recibidas como una agresión, sino más bien como una ayuda protectora. Pues sí, porque Alfonso aportaba muchas cosas: organización, fuerza militar, población nueva. Al parecer no deshizo la estructura previa, sino que lo que hizo fue aprovecharla para someterla a su propio proyecto. Los viejos señores de la anterior etapa pasaban ahora a depender del rey. Y al mismo tiempo Alfonso I traía consigo nueva población y nuevos soldados. ¿De dónde sacó a toda aquella gente? Del sur. Y así cambió la faz del reino. Ante la evidencia de que los moros habían relajado la presión militar sobre la meseta norte, Alfonso se atrevió a saltar al Valle del Duero. El rey sabe que no tiene fuerza suficiente para ocupar ciudades, pero sí puede derrotar a los moros que por allí queden y traerse a sus pobladores cristianos a los nuevos territorios de la corona asturiana. Así comienza una tenaz y constante campaña de incursiones por las tierras llanas, campañas que van a seguir siempre una misma mecánica. Las huestes cristianas llegan a una localidad. Matan a los moros que encuentran, recogen a los cristianos y los llevan hacia el norte, donde los instalan en territorio seguro. Y de esta manera surge en el Reino de Asturias una nueva realidad demográfica, social, militar y cultural. Y así nace, además, un vasto desierto en el Valle del Duero que se convierte en tierra de nadie, escenario de continuas escaramuzas entre las expediciones asturianas y las incursiones de los moros. Se cree que esta política de Alfonso trajo, entre otras cosas, una gotización del reino. Es decir, es que muchos de los nuevos pobladores venían de los llamados campos góticos, que es un área de Castilla la Vieja, Palencia, Burgos, Valladolid, más o menos, donde la presencia visigoda era mayoritaria. Claro, esta gente va hacia Asturias, y con estos hispanogodos entra en Asturias un segmento de población primero familiarizado con los usos de la vieja corona goda, y luego además también familiarizado con la existencia guerrera. La influencia de esta gente se va a dejar sentir en la estructura de la corte y también en el aliento cultural del reino. ¿Aliento cultural? Aliento cultural. Sí, sin duda. No hay gran política, y la de Alfonso lo era, que no intente comunicar al mismo tiempo una cierta idea del mundo y del sentido de las cosas. Para Alfonso I esa idea era inequívocamente la cruz. Se ha fantaseado mucho sobre la pervivencia de cultos paganos en el norte de España en este siglo VIII. Más bien podemos suponer que la cristianización, que venía de lejos, convivía con formas rituales autóctonas heredadas de los antiguos cultos. El hecho es que la religión cristiana se había convertido ya en seña de identidad frente al enemigo exterior desde Covadonga, y ahora Alfonso iba a potenciar ese rasgo. Así fundó el monasterio de San Pedro de Villanueva, junto a Cangas, y también el de Santa María de Covadonga. Ninguna de esas construcciones sobrevivió, pero se cree que en ellas aparecían ya los rasgos arquitectónicos del prerromántico asturiano.
Bueno, pues después de dejar el país hecho, el ejército bien puesto y el prerrománico dibujado, Alfonso muere en 757, con 64 años y después de 18 de reinado. Dejaba un reino de Asturias, ya digo, enormemente ampliado desde Galicia hasta Vizcaya. Dejaba también 4 hijos. 3 los tuvo con Ermesinda, su esposa, la hija de Pelayo. Serían Fruela que es Froilán, Vimarano y Adosinda. Mira, un nombre que tenía que rescatar a los príncipes. Bueno, el 4º hijo se lo dio una cautiva y se llamó Mauregato. Mauregato. Bueno, la corona, ojo, porque la corona la hereda Fruela y con este comienza una época realmente aciaga. Pero bueno, antes de llegar a eso hemos de ver con más detalle otras cosas. Primero, ¿cómo eran las expediciones guerreras del rey asturiano por la meseta norte? Allí brilló la espada de Fruela Pérez, el hermano del monarca, que es el primer gran guerrero de la Reconquista. Luego veremos en qué consistió también aquel desierto del Duero, que desde entonces, y como escenario de guerra, iba a separar a moros y a cristianos. Pero esto será en los próximos días.